Una vez más, bienvenidos a esta capacitación virtual. El día de hoy platicaremos sobre trastorno obsesivo compulsivo, un tema que con otras entidades como ansiedad, estrés laboral, depresión, entre otras, se han convertido de vital importancia a discernir entre los profesionales de salud y con ello establecer lineamientos para la mejora de estos padecimientos, porque pues nos llevan a un deterioro en la calidad de vida, al igual que en nuestra vida profesional. Bueno, iniciemos. Hablar del trastorno obsesivo compulsivo nos vienen dos palabras a la mente: las obsesiones y las compulsiones. Sin embargo, ¿cuándo fue que este trastorno comenzó a salir a la luz? ¿En qué año? En 1838 fue cuando se realizó la primera descripción del cuadro. Sin embargo, no fue en el entorno médico. Este se mencionó en literatura. Posteriormente, ya en el siglo XX, mejor dicho, pues comenzaron a hablar sobre la neurosis obsesivo-compulsiva a través de nuestro gran escritor Sigmund Freud. Fue cuando comenzaron los estudios respecto a toda la neurosis, ¿no? Cómo se generaban estas obsesiones o bien compulsiones. En los 50 es cuando surge la terapia conductual, dando una alternativa de tratamiento. Pero no es más que hasta 1995 cuando realmente se menciona el trastorno obsesivo compulsivo en el DSM-4. Entonces, a partir de esta, pues ya declaración totalmente, todos los profesionales de salud enfocados hacia obsesiones y compulsiones tratan de englobar una entidad que genera un deterioro pues en la salud. Las obsesiones y compulsiones vienen del latín ambas palabras. Obsesión viene de obsidere, que significa obsediar, investir o bloquear, y compulsión, igual forma como mencionaba hace un momento, del latín, que es unión, contacto, una acción completa. Bueno, y cuando este trastorno obsesivo compulsivo se vuelve importante en el individuo, ¿qué sucede? Número 1. Interfiere significativamente con la rutina normal y el desempeño laboral, las actividades sociales y las relaciones del individuo, estas obsesiones o compulsiones. Un paciente que realmente tiene el TOC o trastorno obsesivo compulsivo totalmente desglosado puede tener una obsesión, una compulsión o ambas. Este paciente necesita ayuda. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo que genera un deterioro en la calidad de vida. ¿Cuál es la prevalencia del TOC? Bueno, la prevalencia va de un 2 a un 3%. ¿Quiénes la padecen principalmente? Aquí hay ciertas cifras porque se habla de algo igualitario entre hombres y mujeres, aunque los hombres inician más temprano. De todas las personas que acuden a psiquiatría, el 10% de estos pacientes tienen trastorno obsesivo compulsivo y la edad media de este mismo son 20 años. Ahora, ya platicamos que pues se genera obsesiones, compulsiones, pero ¿qué estructuras cerebrales están involucradas? Bueno, tenemos involucrados desde los ganglios basales, la corteza prefrontal, se está involucrado también el tálamo. Todos estos núcleos de la base del cerebro pues son los responsables del comportamiento, se ve también pues dañados, ¿no? ¿Y cómo es que se percataron de esta afectación? Se han realizado estudios, sobre todo con PET. Con este se vio un incremento en el metabolismo de la glucosa, un aumento del flujo sanguíneo en la corteza orbifrontal, además de en la cabeza del caudado, del tálamo y la corteza cingular anterior. Cuando realizaron estudios con tomografía axial computarizada, se notó hipertrofia ventricular y también se encuentra un núcleo caudeado de menor tamaño. Entonces eso significa que todos los estudiosos, sobre todo de imagen, se han dado la tarea de saber qué está sucediendo en el cerebro.
que generan estas conductas y estos pensamientos. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, existen desde síntomas primarios y síntomas secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los que engloban totalmente este cuadro, que son las obsesiones y compulsiones. Y los síntomas secundarios, ansiedad, depresión, irritabilidad. Y además la ansiedad, considérese que es un síntoma totalmente secundario que, a pesar de que el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo todavía se ubica como un trastorno de ansiedad. Entonces esto es importante. Otra cosa que tenemos que aclarar, o mejor dicho sintetizar, podríamos decir que TOC de obsesiones tendría que ver con algo involuntario, algo totalmente mental. Sin embargo, las compulsiones es el acto, es todo aquello que va a neutralizar la obsesión. ¿Okay? ¿Qué más podemos tener aquí en esta diapositiva? Los tipos fenomenológicos de las obsesiones. ¿Cuáles? Contaminación, obsesiones agresivas, sexuales, somáticas, religiosas, enfocadas hacia el coleccionismo o acumulación, la necesidad de simetría o precisión y la duda patológica, entre otras. Las compulsiones podremos dividirlas en dos, en cognitivas o ideativas y motoras. Ejemplos de las cognitivas o ideativas: tenemos la urgencia irresistible para llevar a cabo un acto mental o intrapsíquico, por ejemplo, contar, así. O las motoras, que va más enfocado hacia el lavado, la actividad de cómo uno se lava las manos, o bien el lavado del espacio cercano, la verificación de absolutamente lo que se haya realizado o se está realizando, el coleccionismo y la repetición, esto como división de las compulsiones. Para toda obsesión existe una conducta compulsiva. Hace un momento decía que las compulsiones son las que neutralizan la obsesión. Ejemplo, el miedo a la enfermedad. Se tiene miedo a estar sucio, a contaminarse. Por lo tanto, el paciente genera rutinas de limpieza y desinfección, como cuáles: se lava constantemente las manos. Ese es uno. Otro ejemplo, las rutinas de comprobación ante conducta compulsiva. ¿Cuál es la obsesión desencadenante? La comprobación continua, que si se realiza o no se realiza un pensamiento catastrófico. Es decir, he cerrado la puerta, he puesto llave, abrí el cajón principal, en fin. Esto va a generar rutinas de comprobación. Al seguir una secuencia estricta, como limpiar y ordenar la cocina como compulsión, y que existe como obsesión la necesidad de orden. Otra obsesión, pensamientos improductivos como contar, que se genera con la conducta compulsiva. Se genera repetición en el pensamiento, es decir, contar según una secuencia, se repiten las palabras. ¿Okay? Otra, el perfeccionismo en una tarea como obsesión. Por lo tanto, voy a ser muy meticuloso en la tarea asignada y puede existir una lentitud exagerada en la conducta. Cuando existen impulsos agresivos, es decir, como ganas de pegarle a personas que no se pueden defender, la compulsión es realizar este deseo y que genere una agresión. Y los impulsos sobre las fantasías sexuales, que por ejemplo son las imágenes pornográficas, que hace el individuo buscarlas, coleccionar fotos, videos. Otras diferencias entre compulsión e impulsión. En cuanto al fenómeno básico, en la compulsión es cognitiva, hay duda de la duda, y en la impulsión es motórica. El fenómeno secundario en la compulsión son rituales y en la impulsión son actos automáticos. Y en la compulsión la resistencia al fenómeno es positivo cuando la impulsión es negativa. El neurotransmisor involucrado en la compulsión es la inhibición de la 5-HTA. Y en la impulsión existe una excitación. En la compulsión, la respuesta terapéutica es hacia los antidepresivos y en la impulsión a los neurolépticos. ¿Okay?
Y aquí también otra cosa que tenemos que ahorita estoy recordando es, por ejemplo, quienes ocupan IMAO. Recordar que los IMAO únicamente se van a dar en depresión atípica y en una fobia social grave. En cuanto al espectro cognitivo, tenemos 3 tipos de ideas: obsesivas, sobrevaloradas y delirantes. ¿Cómo es la obsesiva? Es decir, no es un producto en un juicio desviado. Se tiene una idea errónea reconocida por el enfermo quien comprende el carácter patológico. En la sobrevalorada, se crea por un juicio parcialmente interferido, pues por el estadios efectivos surgidos por las creencias y los conceptos científicos, religiosos, políticos o sociales. Y en la idea delirante es en el producto de la elaboración de un juicio perturbador, y este tiene un significado erróneo y es irreductible. Entonces tenemos 3 ideas en el espectro cognitivo. Hace un momento decía que después de 1995 es cuando se establece totalmente el TOC. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿Dónde se estableció? En el DSM-4. ¿Qué nos dice el DSM-4? Nos dice que se cumplen ciertos requisitos para hacer obsesiones y compulsiones, que las obsesiones se definen por pensamientos, impulsos, imágenes, además de que se van a experimentar en algún momento el trastorno por intrusos e inapropiados y causan ansiedad y malestar significativos. Los pensamientos, los impulsos y las imágenes no se reducen simplemente a las preocupaciones excesivas. ¿Qué más? La persona intenta ignorar o suprimir esos pensamientos, impulsos o imágenes, o bien la idea de intentar neutralizarlos mediante pensamientos o actos, ¿no? Y uno más, la persona reconoce que estos pensamientos impulsivos o imágenes obsesivos son producto de su mente. Eso es referente a las obsesiones y compulsiones. Las compulsiones se definen por, aquí dice, porque es un comportamiento o acto mental, volvemos a lo mismo. Este es de carácter repetitivo y el individuo se ve obligado a realizar la respuesta a una obsesión o el arreglo de ciertas reglas que se deben de seguir estrictamente. ¿Qué más? El objetivo es la prevención o reeducación de malestar o la prevención de algún acontecimiento negativo. Sin embargo, no están conectados de forma realista con aquello que puede neutralizar o prevenir y que resulta claramente obsesivos. ¿Ok? Entonces, esto es la definición de compulsión, ¿bien? Y obsesión. ¿Qué más nos dice el DSM-4? Bueno, nos dice que en cualquier momento del trastorno, el paciente o la persona que esté afectada, pues resultan ciertas obsesiones y compulsiones excesivas o irracionales. Es decir, las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo y llegan a representar una idea de pérdida de tiempo e interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales, académicas o bien su vida social. ¿Qué más? Nos dicen que si hay otro trastorno del eje, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él, se analiza todo integralmente. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. Eso tiene que quedar bien importante, bien claro, ¿ok? ¿Y cuál es la evolución y pronóstico de esta patología? Bueno, tenemos que va de 5 a 10 años antes de recibir la atención psiquiátrica. Esa es la evolución y pronóstico. La mayoría de los pacientes con TOC tienen un curso clínico crónico. O sea, ya se vio que sí. Antes de recibir la atención han pasado de 5 a 10 años más aparte. Las personas que no se acercan absolutamente para nada a un médico, o peor en los casos, vas a ir con un psicólogo o un psiquiatra, es muy difícil para ellos y no acuden. Entonces aquí pues estaría en duda. Vaya, la mayoría de los pacientes tienen este curso clínico crónico y las remisiones sostenidas son relativamente inusuales en el TOC. Entonces aquí es bien importante tenerlo. ¿Y cuál tenemos como diagnóstico diferencial? Antes de pasar al diagnóstico diferencial, recordarles que del 60 al 80% de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo desarrollan depresión y esta mayor parte en su vida. ¿Y por qué lo menciono? Porque el diagnóstico diferencial de TOC con otros trastornos son los trastornos fóbicos,
los trastornos neurológicos, bien, el inicio de una esquizofrenia en la que predominan los rasgos obsesivos, en un episodio depresivo, cuando la personalidad premórbida es depresiva, bien, o con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Y las compulsiones son normales o parásitas y egosintónicas. Esto es el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, en cuanto a los fármacos, tenemos dos, o farmacoterapia que podemos decir. Son los inhibidores de receptores de serotonina a dosis altas, como fluoxetina, paroxetina o sertralina, o en su defecto la famosa clomipramina, bien, o ACTA. Una forma de aclararse de la clomipramina es ponerle clomipramina, bien, eso como dato cultural. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, se ha visto que es muy eficaz, tanto que se ha equilibrado un poquito con la farmacoterapia, además de tener enfoques de exposición y prevención a la respuesta. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es muy buena en esta entidad. Y la psicoterapia psicoanalítica no se comprueba, no se ha comprobado que existan cambios significativos. Ahora, aquí hablando de la terapia conductual cognitiva, ¿cómo es? Tenemos las obsesiones que pueden trasladarse a ansiedad y con ansiedad convertirse a compulsiones. Entonces tenemos que ver la prevención de todo el organismo, la respuesta y el entrenamiento hacia conductas alternas. En cuanto a las obsesiones, ver cómo están las fichas de ayuda hacia esto. Bien, y me refiero más hacia fichas de ayuda, ¿por qué? Porque en cuanto a las obsesiones empiezan a surgir en la mente, se tienen una infinidad de trabajo que ya por imagenología lo vimos hace un momento, que estas tarjetas se vuelven totalmente de escapatoria para generar más obsesiones que se convierten posteriormente, aunados a la ansiedad, en compulsiones. Y que generan rituales abiertos, rituales encubiertos o bien conductas de evitación. Y esto es en cuanto a las terapias cognitivas conductuales. ¿Cuál es el punto de todo esto? Prevenir. ¿Bien? Prevenir, ya sea o bien tratarlo, y si estamos dando el fármaco, estamos dando unos ISR, siempre tenemos que comenzar, les recomiendo que sea con fluoxetina, esto por 12 semanas, no hay cambio, entonces ya podemos dar el siguiente paso con clorimipramina, entonces ahí es cuando se hace el cambio. Ahora, y recordemos que también el efecto de la clorimipramina, esta es la acción, generalmente es de 3 meses. ¿Qué no queremos? Una hiperreactividad, o mejor dicho, una hiperactividad del córtex prefrontal ni de los ganglios basales, especialmente el caudal. ¿Por qué? Porque también en el córtex prefrontal, por ejemplo, tenemos al juicio, a las emociones y a la planificación, y eso es lo que no queremos. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra misión? Identificar los factores de riesgo, tratarlo o en su defecto canalizar para que este síndrome o este trastorno obsesivo compulsivo se evite. Bueno, pues esta fue una síntesis de absolutamente lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, en espera de que sea en beneficio de todos ustedes que me están escuchando. Un gusto haber estado con ustedes. Soy la doctora Carmen Rivera Polvo, les dejo mis datos, nos vemos en la siguiente capacitación. Hasta luego.